Bienvenidos a Candela con Enrique Encinosa. Este es un podcast que pueden ver. Si tienen Facebook, vayan a la página Candela con Enrique Encinosa y ahí estará el post. O pueden ir a mi página también, pero por lo general prefiero que vayan a la página de Facebook. Y también tienen a YouTube. Candela, ahora voy para eso. Ah, ok. Tranquilidad, tranquilo, Bobby. Además de Facebook, pueden ir a YouTube, o como lo dicen los latinos, YouTube. Y en YouTube es lo mismo. Candela con Enrique Encinosa, y ahí vamos a estar poniendo todas las semanas grabaciones de los podcasts estos. Así que, nada, sintonicen y díganselo a sus amigos y a sus familiares. Y lo bueno de este podcast es que lo pueden ver a cualquier hora. O sea, lo vamos a poner un miércoles, pero empezando. Pero después esa grabación se queda ahí. Y cuando tengamos 100 grabaciones puedes escuchar cualquier programa que te guste. Así que Nos gusta la idea. así es. Y quizás en un futuro se podría hacer a través de los programas esos del stream, que algunos de ustedes pudieran participar en el programa como antes participaban en la radio. Sí, también. Y que puedan llamar, ya sea... No, eso está todo en los planes. Estos son los primeros programas. Claro. Y por lo tanto, mi nombre es Manny García, para los que me están viendo la primera Manny vez. García es mi productor y mi coanfitrión. Y de invitado hoy tenemos nada menos que a Roland Bejar, que es una bella persona, un buen cubano, un yuban, cubano judío, cubano hebreo, Historiador. historiador, y fue columnista también del Miami Herald. Hasta que me censuraron Hasta que los Miami Herald lo antisemitas de censuró Miami y se fue. Así que, bienvenido, Roland. Lo primero que quiero preguntarte es cómo tú ves la situación del antisemitismo aquí en Estados Unidos en estos momentos. Bueno, primero, como siempre, gracias por la invitación. De los momentos que yo guardo con más satisfacción y orgullo fueron los casi 10 años ¿Ya? que estuviste yendo semanalmente. claro, que por semana tras semana pudimos hacer esos programas que pude hacer contigo. Eso forma parte de mi acervo, del orgullo que yo tengo de las pocas boberías que puedo haber hecho. Así que primero te agradezco que me invites a este nuevo esfuerzo que ahora se internacionaliza mucho más, porque, y lo vamos a ver, la gente contactándose con ustedes a través de Facebook o a través de YouTube, a través de tantas partes del mundo. Bueno, el otro día, cuando nada más que mencioné que pronto empezaba un podcast, tuve más de 200 likes y más de 100 comentarios. No, yo sé. Eso, todo el mundo, vaya, desde que lamentablemente terminó ese programa, no hay un lugar donde yo vaya y me encuentre con cubanos y no me pregunten por ti, y no me pregunten cómo estás, y no me pregunten sobre todo la respuesta que hoy estás dando. ¿Cuándo regresa a la vista del público Enrique Encinosa? Bueno, Gracias, pues aquí estoy. Y ahora entra en detalle porque tú sí sabes mucho de la situación del Medio Oriente y de la situación del antisemitismo. Bueno, mira, El el antisemitismo en los Estados Unidos es endémico. ¿Ok? Y fue lo que a la gente se le olvida porque han pasado tantos años. Pero hubo épocas aquí en las universidades norteamericanas donde había una cuota limitada de judíos. O sea, en cada curso no dejaban que matricularan más que un número determinado de judíos, y a veces eran 2
o 3. ¿Ok? Y eso pasó en casi todas las universidades norteamericanas por muchísimos años. No, y en los años 40, cuando la guerra mundial estaba andando, aquí había un partido nazi en Estados Unidos. Sí, a eso me iba a referir también. Eso por un lado, por el lado académico. Ahora, no se puede olvidar que una gran cantidad de la inmigración norteamericana de principios del siglo pasado e incluso anterior vino de Alemania. Y durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente que sentían sus raíces alemanas se solidarizaron con el gobierno alemán de Hitler y además utilizaban y ejercían propaganda y mala información hasta el punto que en el Madison Square Garden lograron reunir más de 30,000 personas apoyando a Hitler. O sea, no era una cosa... Y eso era en la época de la Guerra Mundial. Sí, cuando se estaban asesinando a 6 millones de judíos. O sea que el antisemitismo en los Estados Unidos no es nuevo. Mucha gente quizás conozca nombres famosos de artistas norteamericanos famosos. Yo voy a mencionar nada más que uno, que es el más que es muy conocido, que es Paul Newman. Uh-huh. Paul Newman era judío, pero él, como muchísimos otros, se cambiaron sus apellidos porque para poder conseguir trabajo en una película en Hollywood, si llegaban con los apellidos con los que habían nacido, no les daban trabajo. Oh, sí, Heidi Lamar es otro ejemplo. No, déjame decirte, en el boxeo hubo grandes judíos campeones, como Benny Leonard, que fue quizás el mejor peso ligero de todas las épocas. Pero había muchos judíos que se cambiaban el nombre según el barrio donde vivieran. Claro. O sea, si él iba a pelear en una cartelera en un barrio irlandés, no era ya Abraham Levi, era Mick O'Shea o John O'Brien. Sí. Y hubo quien peleó. O sea, y eso más o menos. El campeón mundial de apellido Dundee, no en relación a Angelo ni a Chris. Su verdadero nombre era Joseph Carrora. Era italiano. Ajá. Pero se hizo pasar por irlandés para... Sí, pero en el caso del italiano quizás hubiera sido una cosa de mercadeo. Sí, en el caso de los judíos es que pasaba que en una pelea había un boxeador, y eso tú lo tienes que haber escuchado, un boxeador judío, y desde el público le empezaban a gritar ofensa por ser judío. Es más, en el libro In the Corner, que entrevista a varios ex campeones, y había uno, creo que era Phil Rosenberg, no me acuerdo si era Phil Rosenberg, pero era un campeón mundial judío. Dice que él estaba peleando en un lugar en Ohio y él escuchaba un tipo que estaba sentado ringside que decía: mata al hebreo, mata al judío. Y dice, y cuando llegó el cambio de asalto, dice, fui a mi esquina y con una patada le tiré el cubo de escupitajo arriba. Claro. Dice, él era el alcalde del pueblo. Así que ya tú sabes. A mí me llama la atención, perdóname, déjame coger el micrófono porque tuvimos que usar este. Me llama la atención lo que tú dices porque Hollywood es conocido por ser controlado. Bueno, eso forma parte de la propaganda antijudía. Por eso es interesante que tú hayas tocado ese punto, porque es algo que uno se cría escuchando, como los judíos controlan Hollywood. Y no es verdad, pero hay una cosa que es cierta. Durante toda la historia, y en los Estados Unidos tampoco fue diferente, había profesiones y negocios y actividades donde los judíos eran o prohibidos o rechazados. Entonces, cuando surge la industria del cine,
surge la industria del cine, que era una cosa que para el público en general era algo, sin importancia y de cierta manera despreciable, porque se hacían unos eventos que lo que se pagaba era una tontería, eran 5 centavos, 10 centavos, mientras que la gente bien iba al teatro. El cine era para la metralla, que era quien podía pagar los 5 centavos para hacer el espectáculo y no podía ir al teatro o a la ópera o a los eventos artísticos de más relieve. Entonces, los judíos vieron eso, vieron una posibilidad de hacer negocio donde donde nadie quería hacer negocio. Y así es como empiezan los judíos a incorporarse a la industria fílmica. Luego se forman los grandes estudios de Mayer y de Goldwyn y de toda una serie de judíos que capitalizaron en ese negocio y llegaron a ser dueños de estudios y todas esas cosas. Bueno, déjame decirte, cuando empieza el cine, lo empieza Edison. Y Edison era antisemita. Y Edison controlaba todos los equipos porque él había inventado la mayoría. Sí. Entonces él quería controlar toda la industria del cine y la controlaba en el este de Estados Unidos. Ajá. O sea, no había nadie que pudiera hacer. Entonces, varios cafres, gente que de verdad estaban marginales con Edison, y que había uno que Edison le había metido, por hacer una película independiente, le había metido como 50 pleitos legales. Entonces esa gente decidió que iban a ir a la costa oeste de Estados Unidos y ahí hacer películas, porque veían que había mucha ganancia en eso. Claro, era negocio. 5 centavos no era mucho, pero cuando van 1000 personas, y en aquellos tiempos tú te comprabas una cerveza y un sándwich por 5 centavos. Claro, claro. Y entonces esta gente iban a ir a Arizona. Y cuando llegaron a Arizona dijo, no, aquí hay mucho calor. Vamos a ir hasta el final. Y el final del tren era un pueblecito agricultural chiquitico llamado Hollywood. ¡Wow! Entonces ahí empiezan ellos a hacer películas y empiezan a venir gente independiente, entre ellos los judíos. El escritor Shane Gray, que era el gran escritor de películas, de libros, muchos de sus libros se hicieron películas del oeste. Y él una vez dijo, yo no sé si todos los bandidos están en Hollywood, pero todos los bandidos están en la industria del cine en Hollywood. Así que, por eso, pero así empieza. Claro. Y entonces, por ejemplo, había gente que eran independientes que empezaron a crear estudios, como Mayer. Mayer era uno de ellos. Pero no necesariamente era politizado en el aspecto de que lo que buscaban era ganancias. Claro, en las películas. Claro. Para mí el antisemitismo se ha mantenido abajo, no necesariamente demostrando. Yo te estoy hablando de los últimos años, pero lo que se ha destapado después de, bueno, maybe porque tú estás más enfocado en eso y lo estás viendo por todos lados y te das cuenta. No, yo lo veo. Rápido. Pero es que ahora es abiertamente después de lo que pasó el 7 de octubre. Mira, el primer evento donde mi hijo sufrió el antisemitismo, tenía 9 años. 8 o 9 años. Yo viví en Surfside en aquella época. Buen lugar. Buen lugar. Muy bonito, muy bonito. A mí me gusta Estoy hablando entre el año 85 y el año 89. Antes de Miami Vice, dale. Ajá. Mi hijo tendría 9 años. No es mentira, ya estaba Miami Vice. Sí, claro. Ya había 80, empezado, sí. ya. Ya te digo, 9 años porque fue en el año 85. Surfside era un barrio donde vivían todo el mundo. Habían hispanos, habían judíos norteamericanos y había muchos italianos. Incluso había turcos.
Yo tenía un vecino enfrente que era turco. Pero al lado de mi casa vivían unos italianos. A donde mi hijo, a casa al lado, y dos muchachitos de la misma edad, yendo a la misma escuela, lo normal era que se hicieran amigos. Claro. Y se hicieron amigos y mi hijo iba a jugar ahí. Hasta un día que se apareció otro muchachito italiano de la misma edad, que sus padres eran amigos de la familia de los niños que vivían ahí, y le dijo: yo aquí no vengo a jugar más porque ustedes están jugando con un judío. Mi hijo tenía 9 años. Surfside, Yeah, I mean, 1985. correcto. ¿Ok? O sea, lo único que ha sucedido ahora es que después de la lucha por los derechos civiles, en la que los judíos tuvieron una participación cimera, yo te diría que todo el parque legal, toda la maquinaria legal para poder hacer que estas leyes pasaran y todas esas cosas, estaba muy formada por judíos. Entonces, cuando estas cosas se logran, entonces ya estas cosas del antisemitismo abierto que había habido hasta ese momento, de no darle trabajo. Bueno, yo no sé en qué año tú llegaste aquí, pero tú, que viniste más temprano, en Bar Harbor y en Miami Beach, habían letreros que decían: no perros, no judíos. Como después pusieron no cubanos y no perros. Y no negro. Y no negros. ¿Ok? Entonces, eso era así en los años, hasta los años 60. Y así, mil cosas más. No, Lo que déjame mencioné decirte, de la cuando universidad. llegué a Estados Unidos, a mí una de las cosas que me chocó fue que yo recién llegado me podía sentar en la parte delante del autobús y el negro que había crecido aquí toda su vida Tenía que sentarse atrás. Era un horror, era un horror. Y Entonces, yo llegaba, mira, aquí había una empresa Polanco y estaban los distribuidores, eso. Mi padre, yo iba con él cuando él trabajaba para recoger. Mi padre había sido profesor del Havana Military en Cuba y era inspector retirado. Y aún así, aquí estaba manejando un camión, un station wagon de vianda. sí, Y cuando él iba a las distribuidoras que estaban ahí aquí en Miami, por la 12. por el North Miami Avenue, por la 10 Avenida, eso, los baños decían negros, hombres, blancos, hombres, negras, mujeres, Sí, blancas mujeres. Sí. Entonces, producto de todo eso, el antisemitismo se convirtió en algo que era políticamente incorrecto. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Los antisemitas fueron evolucionando el antisemitismo tratándolo de cubrir con anti-israelismo, tratando de dar una ilusión que no era en contra de los judíos, Era en contra de era los en sionistas. contra del gobierno de Israel De los sionistas. y de los sionistas, sin explicarle a nadie qué es el sionismo. Y el sionismo es muy fácil de explicar. El sionismo es el derecho de los judíos de vivir libremente en sus tierras ancestrales. Eso es lo que persigue el sionismo, nada más. Y nada menos, Cuyo es algo que todo el mundo aspira. supuestamente, Supuestamente. menos los israelíes. Ah, no, ellos no. Los israelíes Pero no. es que tienen tanta tierra. ¿Por qué ese lugar es tan grande? Sí, 20.000 kilómetros cuadrados. El tamaño Explica un momento, porque mucha gente aquí yo creo que no entienden de lo que estamos hablando. ¿Qué tamaño tiene Israel? 20.000 kilómetros cuadrados más o menos. Vamos a ponerlo en Es el perspectiva. tamaño del Daily Broward County. No sé, no he sacado esa medida, pero te puedo decir para Y los quizá- cubanos que es como Matanza y para los que viven en los Estados Unidos más o menos como New Jersey. Sí, no sé. Ok, caballero, eso es tan importante porque aquí la gente parece que piensa. Desde cuando dicen Homestead, fíjate, desde para llegar del river to the sea no hay que ir muy lejos. No, ¿qué? No hay que ir muy lejos. No, imagínate tú, vamos a hablar nada más que los cohetes que Hezbollah
ha lanzado desde el 7 de octubre hasta hoy 9.000 cohetes. 9.000 misiles contra la población civil israelí. ¿Tú te imaginas cuál hubiera sido la reacción de los Estados Unidos si... Desde México empiezan los... No, vamos a suponer que a Canadá se le ocurre mandar 9.000 cohetes para New Jersey. No, es que yo creo que si mandan uno o mandan dos, se forman. Bueno, pero 9.000. Eso nada más que son los de Hezbollah. Ahora cuenta los miles que vienen de Hamas. Y ahora cuenta las decenas que vienen de los Houthis. Y ahora cuenta los que han mandado los chiíes de Irak. ¿Ok? Suma todo ese número de cohetes sobre un lugar del tamaño de Matanzas o del tamaño de New Jersey. Imagínate cómo esa gente puede ir a la escuela, cómo pueden trabajar, cómo pueden conseguir su comida. Imagínate eso. Ahora, volvemos al antisemitismo. En este momento, como esa idea de que los ataques no eran contra los judíos y no se podía, ¿cómo se llama esto?, catalogar como un ataque basado en raza, porque los judíos no son una raza, religión, tampoco, porque los judíos no son una religión. Tú puedes ser ateo y ser judío, que no tiene nada que ver con la religiosidad. Esa es la dinámica interesante ahí. ¿Ok? Entonces, como pueblo, que es lo que es como se ejerce el antisemitismo. Cuando se ataca al pueblo, cuando se ataca a Israel, se ataca al pueblo hebreo. ¿Por qué razón? Porque Israel es el único país judío del mundo. Y fíjate, en el nivel de antisemitismo que ha habido en Estados Unidos que hemos visto, o sea, las demostraciones en las universidades, en Colombia y en diferentes... Cuyo están muy bien financiadas, vamos a empezar por ahí. Bueno, a eso quiero ir. O sea, ahí se ha hablado de que si Soros está financiando, que si hay alguien lo está financiando. Irán. ¿Ok? Sí, o sea... No, lo dijo Netanyahu. ¿no? Irán. Ahora fíjate, si tú tienes posiblemente 3 o 4 mil estudiantes y no estudiantes satélites que vienen a participar en una demostración que va a durar semanas, ¿okay? Las tiendas de campaña, que por cierto son todos iguales en todos lados. Sí, qué casualidad, ¿eh? Que esta gente que vinieron de todos lados se aparecieron con las mismas tiendas de campaña. Sí, porque la compran por container. Sí, pero tú sabes qué, que cada tienda de campaña vale alrededor de $500. Ahora añádele a eso el costo de lo que se llama el sleeping bag para dormir, un catre o un cartucho de la comida, el agua. Tienes la comida, el agua, la luz, los cigarros, y las comidas vegetarianas. Sí, porque algunos de ellos estaban pidiendo comida especial. Y sin gluten. Gluten free. Gluten free. Bueno, okay, entonces tú estás hablando. No puedes inventar esto. Te digo, hay veces que tú oyes las cosas y tú dices, esto es un chiste, ¿no? ¿Verdad? Tú estás hablando de un costo de $700, $800, $900 por persona que está protestando en ese tipo de cosas. Pone que había 4,000 por 800. ¿Okay? Son 3 millones y pico de dólares. $3,200,000 por lo menos. En unos días. Sí. Y ahora ya están prometiendo que el regreso a las universidades van a volver. No, ya lo han hecho. Yo personalmente creo, como dijo, ¿quién fue? Greg Godford en su programa, dijo, lo que hay que hacer es, toda esta gente que está gritando, yo soy Hamas. Sacarlo de aquí. No, cogerlos presos y mandarlos allá a intercambiarlos por los 97 rehenes que tiene Hamas.
Decirle, mira, te damos 1.500 americanos que van a funcionar contigo. A mí lo que me molesta es que aparentemente en estos grupos, en estas protestas violentas, que la gente, muchos que están pidiéndole la cabeza, muchos judíos que están estudiando ahí, están pagando, no son ni ciudadanos de los Estados Unidos. Son gente que están aquí, muchos de ellos en visas estudiantiles. Mira, es una lástima que Meyer Kahane ya no esté vivo. Meyer Kahane era el director de Jewish Defense League, Sí. Yes. la Liga de Defensa Judía. Y la posición de ellos era, tú eres antisemita y tú vas a hacer una manifestación, vamos a ir allá con bata y pelota y vamos a acabar con... Bueno, déjame decirte, hablando de cuando la Segunda Guerra Mundial, Meyer Lansky, que tenía muchísimos defectos y algunas virtudes, Imagínate. yo lo conocí. Sí, él vivía aquí. Ese que Él vivía en el Imperial House. Sí, yo conozco a alguien que me dijo que él... Yo lo conocí North porque le traje un reloj en North Bay Village, ¿no? No. Al final él vivía en The Imperial House. Bueno, Meyer Lansky, cuando aquella época, de los años 40 y eso, que se estaban produciendo estas manifestaciones nazis en Nueva York, Meyer Lansky y Bob Siegel. Que ese sí eran... Boxy. Boxy Siegel. Boxy Siegel. Benny. Benny Siegel. No dejaba que le gustaba. Que no le gustaba que le dijeran Boxy. No, porque Boxy es mocoso. No, pero lo puedes decir Boxy ahora. es medio tostado. Medio tostado, bueno. Entonces, crearon un grupito y cada vez que se enteraban de que había una reunioncita esa de nazis, se aparecían con una pandillita de muchachitos judíos y algunos italianos y les daban unas trancas que aquello... Mira, ¿tú no crees que sería buena idea, por ejemplo, en Nueva York, que es donde ha habido muchos estos problemas, que se creara una brigada de voluntarios policías hebreos? Eso existe. Específicamente para lidiar con los antisemitas. No, pero ¡Ay, 500 tiendas de campaña! Ustedes se han dado Columbia cuenta University. que estas demostraciones siempre pasan en ciudades liberales, en colleges donde realmente hay una administración demasiada tolerante a todo este tipo y que coincide ideológicamente. Muchos de ellos, porque dejan que algunos maestros digan cosas que deben ser votados instantáneamente por los comentarios que han hecho. Y muchas veces no pasa. Mira, el antisemitismo no se va a acabar nunca. Sin duda. De la única manera que por muchos años se contuvo bajo el amparo del respeto a los derechos civiles, desapareció porque estos señores, uno tras otro, Biden, Kamala, Walz, han considerado legítimas estas protestas, que no son protestas, son un movimiento de la guerra psicológica, como mismo se empleó cuando la época de Vietnam. Oh, sí, absolutamente. En la época de Vietnam, los vietnamitas entendían perfectamente que ellos jamás podrían derrotar militarmente a los Estados Unidos, porque el poderío militar norteamericano frente a lo que ellos tenían acceso era imposible. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a iniciar una guerra psicológica. Y los vietnamitas son los pioneros en la guerra que está sucediendo hoy. Y consiste fundamentalmente en separar, abrir la sociedad de tu enemigo de forma tal que la misma gente de esa misma sociedad obligue a su gobierno a hacer cosas en contra de los mejores intereses de ellos mismos, del gobierno y de la mayoría de los ciudadanos. Y también un factor que tenían los vietnamitas es que la guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada. También. Entonces, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial,
cuando iban a hacer un desembarco en Iwo Jima, en Tarawa, en esos lugares, los únicos cineastas documentalistas eran del ejército. Nada más y nada menos. ¿Ok? Tú eras un fotógrafo del Navy o un fotógrafo del Army, tú ibas y tomabas tu fotografía. Y después se censuraban. No todo se ponía en la prensa. Claro que aquí. no. Porque no querían poner infantes de marina muertos en las playas. Claro que no. Entendible. Lo que sucede con la guerra de Vietnam es que es la primera guerra televisada. Entonces tú podías ver a tu sobrino en televisión cuando pisó una mina y perdió una pierna. Sí, no. Ellos empezaron. Hay un tipo ahí que se llama Ron Shadlick, no me acuerdo bien el apellido, que es un experto en guerra psicológica, lo explica. Si ellos empezaron utilizando unos megáfonos, y entonces con esos megáfonos le decían a los soldaditos norteamericanos que estaban ahí en la trinchera, le decían: ven acá, que tú haces peleando esta guerra aquí. Si tú en los Estados Unidos tú eres mierda, tú no... Lo mismo hacían en la Segunda Guerra Mundial lo hacían con también. Tokyo Rose. Tú eres un negro que no... Eso, ¿por qué tú estás defendiendo a esta gente si esta gente no tiene nada que ver contigo? Y ven acá, que tú haces aquí, si tú eres un hillbilly de casa del diablo, que está pasando más hambre que un forro de catro, y te metieron al ejército a ti, pero los hijos de los senadores y eso no los Más hambre mandan. que un forro catre. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo es? Más hambre que un forro catre. ¿Cómo Ahora se sí me la traduce? pusiste. Yo. The hunger part está fácil, pero el forro de catre yo El no forro sé. acá está muy difícil. Ese está Entonces empezaron por ahí. Y eso se fue metiendo debajo de la piel de los soldados norteamericanos. Y ese mismo mensaje lo hacían aquí. Porque ustedes dejen a que manden a sus hijos a matarse y nosotros estamos en contra de la guerra y que se entra. Pero era toda una campaña psicológica Y era una guerra que, fíjate, en yo contra de estaba los en el Estados ejército, Unidos. yo Esto es lo estaba- peor, déjame terminar un momentico, perdóname. Lo peor es que esos tipos que en aquel momento eran manifestantes o eran dirigentes, hoy en día son senadores, congresistas, altos funcionarios del Departamento de Estado, esos mismos tipos con esa misma mentalidad. Y por eso vemos las cosas que vemos. Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, esa gente se ha ido infiltrando dentro de las estructuras gubernamentales de los Estados Unidos, donde sin ser electos tienen un poder de decisión y un poder de influencia que es muy difícil de contrarrestar. Yo estuve en el ejército americano durante la época de la guerra de Vietnam. Y te digo que una de las cosas, o sea, cuando yo estaba en el entrenamiento básico, la gran mayoría de la gente que estaba conmigo era servicio militar obligatorio. Claro. Y no entendían por qué estaban ahí. No querían estar ahí. Porque no se lo explicaban. Incluso, No, y es que además, mira, la Segunda Guerra Mundial fue Pearl Harbor. Sí. ¿Eh? Sí, era good against evil y se veía Incluso quién era. El 9/11, después del 9/11 hubo También. miles También. que se metieron en las Fuerzas Armadas. Correcto. Sí. Pero en Vietnam, la gente decía, no, pero ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué tengo yo que ver? Esto que es Y una además, guerra de petróleo, el ¿por qué gobierno- estoy yo envuelto? ¿En El qué? gobierno de South Vietnam era muy corrupto con Nguyen y Cao Qui. Sí. Incluso el gobierno americano, después que empezaron a ver eso que estaba sucediendo, publicaron un documento que le distribuyeron a las tropas explicando la razón por las cuales los norteamericanos estaban en Vietnam, entre otras cosas, para que se repitiera el fenómeno de las Coreas, que Corea del Sur, con la ayuda norteamericana, se convirtió en un país democrático, desarrollado, con mercado libre, con Estado de Derecho, mientras que Corea del Norte se convirtió en un matadero. Entonces, el gobierno norteamericano quería ayudar a los south vietnamitas a que fueran libres. Y esa era la razón por la cual los norteamericanos estaban ahí, porque en Vietnam ni hay petróleo, ni hay nada de eso.
¿ok? Era fundamentalmente ese deseo de promover la libertad y de promover la democracia, que a veces yo no sé ni para qué lo hacen, pero bueno. No, tienes toda la razón, porque lo que tú quieres muchas veces nunca se manifiesta. No, porque ellos no lo quieren. No, porque es que no piensan como uno. Ese es el, Es ese un es el problema error cultural. más grande. Porque a la larga Es un los problema americanos cultural. se cansan y se van. Kissinger dijo, es peligroso ser nuestro enemigo y es más peligroso ser nuestro aliado. Sí, sí. Déjame hacerle esta pregunta porque estamos arriba de una elección. Y esta guerra que se ha manifestado en el Medio Oriente está teniendo un impacto en estas elecciones. Y yo estoy viendo esto desenvolverse y estamos a menos de 2 meses ya de la elección. Casi un mes. No, el tiempo vuela, ya estamos ahí, ya están votando, en algunos lugares están Sí. votando. La administración Biden estaba jugándose bueno, y han hecho todo lo posible ellos por terminar la guerra, para poder decir que ellos fueron los que hicieron la negociación para la paz. Eso se ve ya que no va a pasar, todo lo contrario. Esta guerra y con razón, después de lo que tú dijiste, ¿quién va a aguantar esa cantidad de cohetes arriba en un lugar tan chiquito? Se puede. Uno de los un alcalde que se me olvida el nombre, y te digo la verdad, mejor que se me olvide porque no sé pronunciarlo, que es árabe en Michigan, y es un alcalde. Ah, sí. Acaba de darle el apoyo a Donald Trump completamente y le ha dicho a su gente que deben votar por él porque es un hombre que tiene integridad. Claro. Fue lo que dijo. No, pero no solamente eso. Yo no sé, después del ajusticiamiento, porque la prensa liberal le pone el asesinato de Nasrallah. O sea, los judíos asesinaron a Nasrallah. No, los judíos ejecutaron. Mataron a un tipo que había que ejecutarlo hace rato. No, los norteamericanos tenían ofrecido una recompensa de $7 millones por información para poderlo coger o para capturarlo, porque Nasrallah fue responsable de la muerte de cientos de norteamericanos, de cientos de soldados norteamericanos y de decenas de franceses. Ese no fue del 88 cuando el bombing de el Beirut. Líbano. Ese mismo es. Ese mismo es. Ese tipo la debe haber pagado en aquel momento. Ok. Mira cuando lo vienen a matar. Ok. Y las ironías en el New York Times han publicado un artículo prácticamente elogiando a Nasrallah en el New York Times. No me sorprende. Ok. Pero, para sorpresa de mucha gente, no para mí, pero para mucha gente, las manifestaciones de alegría que se han producido en el Líbano, en Siria, en todas partes Por la muerte. del mundo árabe, por la muerte de Nasrallah, repartiendo dulces, como repartieron cuando el 9/11. Bueno, en estos días estaban repartiendo dulces por la muerte de Nasrallah, sobre todo en el Líbano. Y ha pasado una cosa muy interesante. Los israelíes quieren acabar con Hezbollah, sin duda. Pero en este momento, los israelíes no están buscando como la única solución una invasión al Líbano. Los israelíes están planteando que mientras que Hezbollah se mueva al norte del río Liti, creo que se llama Lito, se acaba la guerra, porque eso le permitiría a los 60.000 desplazados del norte de Israel regresar a sus casas. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente del Líbano? Nosotros vamos a mandar el ejército libanés al sur del Líbano para garantizar que toda esa zona esté libre de gente de Hezbollah y que sea controlada de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, de las Naciones Unidas del 2006, cuando se acabó la última guerra con Hezbollah, de que se mantengan al norte de esa zona. Y ya el presidente del Líbano está planteando lo mismo que plantea Israel. Ok. ¿Entiendes? Entonces, y jamás está prácticamente Aplastado. aplastado.
Hace más de 20 días que no lanzan cohetes desde Gaza. Bueno, pero déjame decirte, lo que hizo Mossad es lo más brillante que ha hecho Mossad en toda su brillante carrera. ¿Ok? Ellos interceptaron 3.000 pages. No, eso 4.000. Eso estuvo brillante. 4.000 pages. Le pusieron explosivos y le pusieron monitores. Y dejaron que siguieran su camino para Hezbollah. Y por meses ellos estuvieron grabando y escuchando todas las conversaciones que había. Bueno, leyendo los textos. Y los mensajes, los textos que había. Pero por los textos esos ellos dijeron, mira, aquí es donde tienen guardadas armas, aquí es donde tienen un campo de entrenamiento, claro. Aquí es donde vive fulanito que es coronel. Claro. Cuando ellos ya tenían suficiente información, empezaron a explotar los pages eso por todo el Medio Oriente. Por todo el Medio Oriente, porque explotaron en el Líbano, explotaron en Siria y explotaron en Irak. Y hay quien dice que la caída del helicóptero del anterior presidente de Irán quizás haya sido producida por un Viper. Pero eso no se sabe. Pero eso no se sabe. Pero ahora una cosa en Irán, ahí mataron a un jefe de Hamas adentro de Irán. Y ayer se cayó un helicóptero con una pila de altos funcionarios hutis e iraníes. ¿Accidente? ¿Qué pasa? No, te digo, lo que debiera... Lo que tienen en la tecnología... que debiera hacer Estados Unidos es coger a un general de Mossad, traerlo para acá, darle ciudadanía y ponerlo a cargo del Departamento de Justicia o el Departamento de Homeland Security. Yo estoy seguro que aquí hay millones de norteamericanos con la misma capacidad y la misma inteligencia. El problema es que aquí ha habido una burocracia. Pero la va a seguir habiendo, Enrique. Sí, pero la burocracia se tiene que acabar en el nivel de operacional. Oye, yo lidié con la CIA y con el FBI hace años, ¿okay? Y no era lo que es ahora. No, claro que no. ¿Okay? Ahora están politizados, están a las órdenes de Biden o de Kamala. La palabra se llama woke. Todos los días están despertando, tratando de poner más woke en los militares, donde no debe haber woke de ningún tipo. Porque honestamente... Pero ya están echando para atrás algunas cosas, porque no les queda otro remedio. Los errores y los problemas que ha suscitado esa política han sido tales que ya hay ramas de las Fuerzas Armadas que han ido echando para atrás esas políticas porque se han dado cuenta que no les funcionan. Volviendo un momento a la elección, que ya la tenemos arriba, como dijiste tú hace un mes. Yo de verdad pienso que Michigan está en juego y una de las razones es que muchos de esos musulmanes, y es una congregación bastante grande, no va a votar por Kamala Harris por el problema que hay con... Sí, porque como son tan extremistas y lo que ellos han estado, por lo que ellos han estado luchando es porque los Estados Unidos elimine todo tipo de ayuda militar a Israel. Correcto. Hasta el punto que Bernie Sanders, para poderse congraciar con esa población, él ha pedido un embargo de armas contra Israel. ¿Cómo no? Bernie Sanders, que dice que es judío. Por eso cuando a mí la gente me dice, coño, ¿por qué los judíos votan demócrata? Y le digo, porque primero piensan como demócrata o como socialista, y entonces después se acuerdan de que son judíos. No. Y lo vas a ver siempre. Oye, Bernie Sanders vivió en un kibutz en Israel, sí, donde al amanecer lo que tocaban era internacional. Yo sé. O sea, Bernie es lo que en cubano se llama un ñangara. Oye, yo sé, pero aparte de eso, hay un sentimiento. A mí me chocó mucho una conversación que yo tuve con un pariente político lejano mío, norteamericano, neoyorquino, ex maestro, cuando me contó que su padre tenía tanta admiración y respeto por Roosevelt, que fue un canalla,
¿ok? Que permitió la masacre de los judíos hasta que no le quedó más remedio. No, y después dividió el mundo y se lo regaló Sí. a la Unión Soviética. Bueno, pues el tipo pidió que lo enterraran con una fotografía de Franklin Delano Roosevelt, lo cual es un sacrilegio en la tradición judía, porque los judíos nos enterramos como enterraron a Jesús, con un trapo, en cuero y con una sábana. Lo que encontraron, el manto de Turín, que si es o que si no es. Esa es la única vestimenta que lleva un judío en el momento de la muerte. Desnudo, bañado y con una mortaja. Okay. Nada más. Nada más. Y este tipo pidió una fotografía de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, tú tienes que entender que hay gente que, por ejemplo, toma fijaciones. Oye, hemos visto en Cuba el fanatismo que Fidel logró crear. O sea, los pueblos, y esto quizás le molesta a alguna gente, tienen a veces unas actitudes muy feminoides de admirar al macho Yo te diría muy cobarde. que los oprime. Y entonces, pero eso va a ser toda la vida así. La solución no existe, porque el antisemitismo se enseña. Nadie nace antisemita, como nadie nace racista. Tú pones a bebitos de todos los colores a jugar en cualquier lugar y tú vas a ver que se van a tratar igual todos los colores, de todas las razas, de todas las religiones. Es cuando la gente va creciendo que su familia o su entorno, el hombre nuevo que van creando, le van metiendo una serie de información y el individuo naturalmente va a actuar de acuerdo con la base ideológica que tiene. O sea que el antisemitismo nunca va a dejar de existir. Pero tampoco va a dejar de existir Israel. Por una razón muy, muy simple. Ya probamos 2000 años vivir en un lugar donde no éramos ciudadanos de primera clase. Lo probamos por 2000 años. Tratamos de integrarnos. Cambiamos la religión. Cambiamos el idioma. Cambiamos la manera de vestirnos. Todo. Con tal de ser aceptados. Yo soy béjar y cristiano. Yo sé que en algún momento algún béjar dijo, oye, voy a cambiar. Para sobrevivir. Claro. Algún antecedente mío dijo, tú sabes qué, cambio. En España, ¿cómo le decían? Mudejares. Mudejares le decían. Sí, pero eso era referido a los árabes. También le decían moriscos. A los que cambiaban la religión. Sí, pero eso eran los árabes que se convertían para los judíos tenían un epíteto un poquitico más descriptivo, sí, marranos. Ah, ok. A los judíos que se convertían al cristianismo, los recibían con tanto cariño ustedes, que le decían marranos. Puerco. Ajá. Oye, eso. ¿Tú no sabías eso? No, me estoy enterando ahora. Bueno, no, además hay otra cosa. La gente piensa que la Inquisición fue contra los judíos. No. Realmente la Inquisición no fue contra los judíos, fue contra los marranos. Bueno. No. Y te voy a explicar por qué. Porque los judíos, los que decidieron seguir siendo judíos, o los mataron o escaparon. Que por cierto, fue una minoría. La inmensa mayoría se convirtió y se adaptó. O sea, los marranos no son una minoría. De hecho, la Inquisición en quien se ensaña es en los marranos. ¿Pero por qué razón? En algunos casos, como en el caso de los mallorquines, chuetas, que les dicen chuetas, porque eran judíos que se habían convertido al cristianismo aparentemente, pero ponían a cocinar unas chuletas de puerco frente a la ventana para que se oliera la carne de puerco mientras celebraban los eventos religiosos judíos en la parte de atrás de la casa. Hasta el punto que hasta hoy se casan entre ellos, los chuetas.
porque los cristianos nunca lo llegaron a aceptar. ¿Y qué pasaba con la carne de puerco esa? Porque yo como cubano me lo hubiera Yo comido sabía. enseguido. Porque la carne de Yo puerco, sabía que Manny lo que le iba a preocupar era- una de las maneras de identificar si un judío estaba realmente converso al cristianismo era si comía carne de puerco, Bueno, porque la carne de puerco no es kosher. No, yo entiendo eso, pero yo digo que qué pena que esa carne de puerco se vaya después que la hayan cocinado eso, la No, terminen. oye, yo sabía que Manny lo que iba a pensar, la preocupación de Manny iba a ser, Toda esa carne. pero no van se a puede ir a- desperdiciar la carne de puerco. Oye, eso es un pecado para los cubanos. Ok, entonces, ¿qué pasaba? Había un converso que se quedaba económicamente bien, pues como se convirtió en cristianismo no le quitan las propiedades, pero no dejan de odiarlo por ser judío. Ya. Tú te habrás convertido, pero para mí, tú sigues siendo judío. Tú sigues siendo marrano. Y entonces se hacían todo ese tipo de conspiraciones para acusarlo de ser judeizante. Y entonces eso lo llevaba a que lo encarcelaran y que lo obligaran a delatar a sus amigos para también quitarle todas las propiedades. Y eso llegó hasta América. Aquí había tribunal de inquisición en Cartagena, en Lima y en México, en Yucatán, en Mérida. Y en La Habana no hubo. No, en La Habana quemaron a uno, que por cierto era un obispo católico, que fíjate, tipo, lo acusaron de seguir siendo judío. Yo no sé si era culpable o inocente, pero por la razón que le dan candela en La Habana a un obispo católico. Caballero, ¿en qué año fue esto más o menos? Eso en la época de la colonia. En la época de la colonia. Por ejemplo, a Cuba no se permitía, o sea, a América, 17. no se permitía la emigración de judíos hasta los finales del 1800. Bueno, en Cuba hubo un barco que ya después... No, de la pero eso Segunda ya en el Guerra- 29. Sí, eso fue. ya en el 39. No. Déjame Ya, decirte, ok, y fueron 5 barcos, ¿no? 5 barcos. cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, en high school, en la zona de Chicago, llego un día a mi casa y comiendo le digo a mi padre, oye, qué interesante, hay una chiquita en mi clase que es judía. Yo no conocía ningún judío. Y mi padre me miró y se echó a reír y me dijo, ¿tú has conocido 40 judíos? Y dice, no. Entonces me dice, fulano de tal. Le dije, es un polaco. Y era que en Cuba le decían polacos, A los de Europa del Este. porque muchos de los judíos venían de Polonia. Sí, pero le decían polaco a todos, igual que le dicen gallego A todos los los españoles. españoles. Sí. A todos los judíos de Europa del Este, en Cuba le decían polaco. Como en Argentina le dicen ruso. En Cuba, el epíteto polaco, o el nombre polaco, no era necesariamente peyorativo. En Argentina, ruso sí es peyorativo. Ruso, el sinónimo de judío en Argentina es peyorativo. En Cuba, polaco no era peyorativo. Lo malo era que a los que eran sefaradíes le decían moro. Y mi tío, que era sefaradí, cada vez que le decían moro se fajaba los piñazos, porque moro era musulmán y él no era musulmán. Pero como los pasaportes con los que ellos venían decía Imperio Otomano, Turquía, qué sé yo, le decían moro. Mira para que tú veas. ¿Ok? Pero en Cuba en América es un caso especial. Y yo creo que en Brasil pasa un poco, pero en Cuba, por ser una población más pequeña, es más especial aún. Y la razón, en Cuba, yo no te puedo decir que en Cuba había un antisemitismo latente en la población. El antisemitismo en Cuba venía de las élites. No, como siempre, ¿ok? Todas las campañas antisemitas de la humanidad han provenido de las élites. O las élites culturales, o las élites económicas, o las élites políticas, pero siempre de las élites. Nunca surge de la población.
Y en Cuba, por el hecho del sincretismo religioso de Cuba. Yo estaba hablando ayer con el padre José Conrado, que está en estos días por acá. Si pudieras invitarlo, sería buenísimo. Yo te puedo conectar con... Está bien. ¿Cómo se llama esto? Y yo le decía, coño padre, pues usted sabe bien que una parte importante de sus feligreses tiene un coco detrás de la puerta. Y usted no los puede regañar porque si los regaña se le vacía la iglesia. Y él se moría de la risa, ¿no? Dice, no, pero eso no. Pero el hecho ese de aceptar con tranquilidad que tú puedas practicar más de una religión, porque la religión yoruba y la religión católica tienen un enlace. Sí, pero es una sincretía, un sincretismo creado en Cuba y en Brasil, donde le dicen a San Lázaro o a Balú Ayé. No, yo estaba hablando de la católica y la judía. No. Tú estás hablando de otra cosa. No, estoy hablando de la realidad cubana. Sin duda. Yo te estoy hablando de la realidad cubana. Sin duda. San Lázaro. Yo he visto el tabaquito prendido y son todos católicos y toda la cuestión. Y él dice, no, que el santo se lo está fumando. Yo no creo en eso, pero yo respeto. Sí. Si tú respetas porque tú crees. ¿Okay? Porque tú no respetas lo que tú crees. crees. San Peter y San Paul que hacía alguna de esas anécdotas y decía, yo no sé, pero por si las moscas. Ajá. Because of the flies. Sí, por si las moscas. Ajá, pero entonces, ese era el ambiente religioso de Cuba, donde había una tolerancia tremenda. Y por eso en Cuba el antisemitismo siempre venía de las élites y no de la población. Oye, se nos acabó el tiempo. Oye, pero estuvo bien interesante este programa. Yo hablé demasiado. No, de verdad. Estábamos con Roland Beja, excelente. siempre es interesante. Sí, no hablaste demasiado, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que se aprendió bastante y ha sido bien interesante. Manténgase sintonizados en Facebook o en YouTube a Candela con Enrique Encinosa, que vamos a seguir trayendo personajes interesantes. Beja va a regresar. Muchas gracias, Oveja, por Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Candela.